El juez se burla de adolescente en la corte, impactado al saber que es un genio abogado disfrazado. Pero no esperaba el final, así comenzó todo para Carlitos, un chico de apenas 17 años. Su rostro juvenil, su ropa sencilla y su aparente nerviosismo al estar frente al imponente juez Thompson hicieron que este último lo mirara con condescendencia. Carlitos, de semblante tranquilo pero con unos ojos que denotaban una inteligencia aguda, se encontraba en la sala no por haber cometido un crimen, sino para defender a su abuela, doña Elena, una mujer dulce y trabajadora acusada injustamente de fraude. El juez Thompson, un hombre conocido por su arrogancia y su trato displicente hacia quienes consideraba inferiores, no ocultó su sorna. Un jovencito defendiendo a su abuela, que enternecedor, comentó con una sonrisa burlona, provocando risas entre algunos presentes. Carlitos apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la punzada de la injusticia. Doña Elena, con sus manos arrugadas y su mirada llena de bondad, le transmitió una calma que él no sentía. En ese instante, Carlitos no era solo un nieto preocupado. Bajo esa fachada de chico común, se ocultaba una mente brillante, una pasión por la justicia inculcada por su abuelo, un reconocido abogado que le había enseñado cada resquicio de la ley. Nadie en esa sala, mucho menos el juez Thompson, sospechaba la verdad. La audiencia comenzó, y el fiscal presentó sus pruebas contra doña Elena, documentos confusos y testimonios ambiguos. El juez Thompson asentía con impaciencia, listo para dictar sentencia. Pero entonces, Carlitos tomó la palabra. Su voz, aunque juvenil, resonó con una autoridad inesperada. Con una claridad asombrosa, comenzó a desmantelar cada argumento de la fiscalía, señalando inconsistencias, errores de procedimiento y la falta de pruebas contundentes. Su conocimiento de la ley era impecable, citando artículos y jurisprudencia con una fluidez que dejó al juez Thompson perplejo. La sonrisa burlona del juez comenzó a desvanecerse, reemplazada por una expresión de sorpresa e incomodidad. Los murmullos en la sala aumentaron. ¿Quién era este joven? ¿Cómo podía manejar la ley con tanta destreza? La verdad, aunque aún oculta, comenzaba a filtrarse en el ambiente tenso de la sala. Carlitos, con cada argumento sólido y cada pregunta incisiva, no solo defendía a su abuela, sino que también comenzaba a desafiar la autoridad prepotente del juez. Mientras la sala de audiencias quedaba en un silencio expectante tras el receso, los pasillos del juzgado vibraban con una energía palpable. La incredulidad se había sembrado en cada rincón, y la figura de Carlitos se alzaba como un enigma fascinante. Abogados de traje impecable, fiscales con semblante adusto y hasta los veteranos alguaciles cuchicheaban entre sí, tratando de descifrar la identidad y el origen de aquel joven que había osado desafiar la autoridad del juez con tanta elocuencia. ¿De dónde salió ese muchacho?, se preguntaba la abogada de oficio, la señora Martínez, una mujer curtida en 1000 batallas legales pero que jamás había presenciado algo similar. Su manejo de las leyes es impecable, casi sobrenatural para alguien de su edad. Los rumores florecían con cada nueva especulación. Algunos decían que era un estudiante avanzado de una prestigiosa universidad, enviado como una especie de arma secreta por algún bufete de renombre. Otros, más osados, sugerían que se trataba de un genio precoz, un autodidacta con una mente privilegiada para la jurisprudencia. La secretaria del juez Thompson, Patricia, una mujer con una lengua más afilada que una navaja y una inclinación irresistible por el chisme, se encargó de propagar las versiones más jugosas. Me contaron que se sabe todos los códigos de memoria, susurró con ojos brillantes a un grupo de pasantes ávidos de novedades, mientras se retocaba el labial frente a un espejo. Y que tiene una habilidad increíble para encontrar las lagunas legales, como si tuviera un sexto sentido. Estas habladurías, como ondas expansivas, llegaron inevitablemente a los oídos del juez Thompson. En su despacho, intentaba mantener una fachada de calma y desdén, revisando unos documentos con aire distraído. Sin embargo, por dentro, una punzada de incertidumbre comenzaba a erosionar su arrogancia habitual. La imagen del joven defensor, con su mirada penetrante y sus argumentos sólidos, resonaba en su mente, desestabilizando su acostumbrada sensación de superioridad. Tonterías, se decía a sí mismo en voz baja, tratando de ahogar la creciente inquietud. Solo es un muchacho con suerte. Pero en el fondo, sabía que había algo más, una inteligencia y una seguridad que no encajaban con la simple casualidad. La semilla de la duda había sido plantada, y el terreno de su soberbia comenzaba a agrietarse bajo la inesperada habilidad de Carlitos. La sala de espera se había convertido en un hervidero de conjeturas, y la figura del joven abogado se agigantaba a cada instante, sembrando la expectación ante la reanudación de la audiencia. Al regresar a la sala, la tensión era casi palpable. El juez Thompson intentó recuperar su compostura, adoptando una expresión de severidad estudiada. El fiscal, visiblemente nervioso, ajustaba sus papeles con manos temblorosas. Doña Elena miraba a su nieto con una mezcla de preocupación y esperanza. Entonces, Carlitos se levantó con una determinación tranquila y anunció: «Señor juez, tengo una prueba que arrojará luz sobre este caso». Conectó una computadora portátil al proyector de la sala, y en la pantalla apareció un video nítido.
Eran imágenes de una cámara de seguridad instalada en la oficina de doña Elena. El video mostraba claramente a Ricardo, el socio comercial de su abuela, manipulando los documentos contables en horas de la madrugada, alterando cifras y añadiendo firmas falsas con una desenvoltura escalofriante. Un murmullo recorrió la sala como una descarga eléctrica. La evidencia era irrefutable, capturada en video, sin lugar a dudas. El fiscal palideció aún más, consciente de que su caso se desmoronaba ante sus ojos. El juez Thompson se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido y una expresión de creciente incomodidad. La injusticia que pendía sobre doña Elena comenzaba a disiparse, desvaneciéndose ante la contundencia de la prueba presentada por su joven defensor. La perspicacia de Sofía, la mejor amiga de doña Elena, una mujer de espíritu alerta y una aguda capacidad de observación, había sido crucial para obtener esta pieza clave del rompecabezas. Su desconfianza instintiva hacia Ricardo la había llevado a sugerir la instalación de la cámara, sin imaginar el impacto que tendría. Pero la sorpresa no terminó con la proyección del video. Carlitos, con la mirada fija en el juez, añadió con una voz firme y resonante: «Y tengo más, señor juez. Durante mi investigación, he encontrado indicios preocupantes. Tengo pruebas de que Ricardo ha estado involucrado en otros fraudes similares en el pasado, y lo que resulta aún más inquietante es que usted, señor juez Thompson, ha desestimado esos casos de una manera que levanta serias sospechas». Carlitos presentó copias de expedientes judiciales y testimonios de otras víctimas que señalaban patrones similares de manipulación por parte de Ricardo y, lo que era más grave, la inexplicable falta de seguimiento en los casos por parte del juzgado del juez Thompson. La semilla de la duda sobre la integridad del juez había sido plantada, y la atmósfera en la sala se cargó de una tensión aún mayor. La defensa de doña Elena se había transformado en una acusación velada, apuntando directamente al corazón del sistema judicial. El silencio que siguió a las palabras de Carlitos fue denso, casi palpable. El juez Thompson se irguió en su asiento, con el rostro congestionado y la mirada furiosa. «Esto es una difamación», exclamó con voz temblorosa. «Retire esas acusaciones infundadas». Pero Carlitos mantuvo la calma, su mirada firme e inquebrantable. «No son acusaciones, señor juez, son hechos que he podido documentar. Y ahora, revelaré quién soy realmente y cómo he llegado a esta sala». Con una pausa dramática, Carlitos continuó: «Mi nombre completo es Carlos Alberto Benavides, y soy abogado. Obtuve mi licencia hace apenas 3 meses, después de graduarme con honores de la Facultad de Derecho. Mi pasión por la justicia me viene de familia. Mi abuelo, el reconocido y respetado abogado Javier Benavides, dedicó su vida a defender la verdad y me inculcó desde niño el amor por la ley y el respeto por la justicia. Él fue mi mentor, mi guía, y me enseñó cada artículo, cada jurisprudencia, cada estrategia legal que he utilizado hoy». La revelación resonó en la sala como un trueno. El joven nervioso y desprevenido no era un simple adolescente, sino un abogado recién graduado que había utilizado su apariencia juvenil como una estrategia brillante para tomar a todos por sorpresa. La burla inicial del juez Thompson se transformó en una expresión de incredulidad y vergüenza. Los murmullos en la sala se convirtieron en exclamaciones de asombro y sorpresa. Abogados experimentados intercambiaban miradas atónitas, mientras los asistentes y el público presente contenían el aliento. Doña Elena sonrió con lágrimas en los ojos, llena de orgullo por la inteligencia y la valentía de su nieto. Sofía, desde su asiento en la primera fila, asintió con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que su instinto sobre la capacidad de Carlitos no la había engañado. La máscara había caído, revelando una verdad inesperada y poderosa. La humildad y la juventud habían triunfado sobre la arrogancia y el prejuicio. En ese instante, quedó claro que las apariencias a menudo engañan, y que la inteligencia y la determinación pueden esconderse detrás de la fachada más sencilla. La sala de audiencias, que momentos antes había sido un escenario de desdén, se había transformado en un teatro de revelaciones impactantes. El aire en la sala se había vuelto denso, cargado de incredulidad y acusaciones veladas. El juez Thompson, visiblemente alterado, intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación. «Basta», bramó, golpeando el mazo con fuerza sobre la mesa. «Estas insinuaciones son impropias y serán tratadas con el rigor de la ley». Pero Carlitos no se amilanó. Su mirada permaneció fija en el juez, transmitiendo una seguridad que desmentía su juventud. «Con el debido respeto, señor juez, no son insinuaciones.
Son conclusiones basadas en la evidencia que he recopilado durante mi investigación. Evidencia que sugiere una relación mucho más estrecha entre usted y el señor Ricardo de lo que podría parecer a simple vista. Carlitos procedió a presentar una serie de correos electrónicos impresos, cuidadosamente organizados en carpetas. Estos correos electrónicos, explicó con voz pausada pero firme, intercambiados entre usted y el señor Ricardo durante los últimos 2 años, hablan de inversiones conjuntas y acuerdos beneficiosos. También he podido rastrear varias transferencias bancarias significativas desde cuentas pertenecientes a empresas del señor Ricardo hacia cuentas a su nombre, señor juez. Transferencias que no parecen corresponder a ningún tipo de transacción legal aparente. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de los presentes saltaban de los documentos en manos de Carlitos al rostro lívido del juez Thompson. La fofoca entre los asistentes se desató de nuevo, esta vez con una intensidad palpable. Se imaginaban reuniones secretas, acuerdos oscuros y la sombra de la corrupción extendiéndose sobre la figura hasta entonces intocable del juez. La reputación del juez, que se había tambaleado con la revelación de la verdadera identidad de Carlitos, ahora se encontraba al borde del abismo. La defensa de doña Elena había destapado una posible red de complicidad que alcanzaba las más altas esferas del juzgado. ¿Qué otros secretos se ocultaban tras la máscara de rectitud del juez Thompson? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una inquietante incertidumbre. La justicia, que parecía haber encontrado su camino, ahora se enfrentaba a un nuevo obstáculo, mucho más siniestro y complejo. En un giro aún más inesperado y dramático, la fiscal Lorena, quien hasta ese momento había permanecido en un segundo plano observando atentamente los acontecimientos, decidió tomar la palabra. Su rostro, habitualmente serio y profesional, mostraba una mezcla de sorpresa y determinación. Señor juez, señor Benavides, con su permiso, comenzó con una voz firme que capturó la atención de todos. Durante el curso de esta investigación, y en vista de las nuevas revelaciones, he estado llevando a cabo mis propias indagaciones. Y lo que he descubierto podría cambiar radicalmente el panorama de este caso. Lorena presentó una serie de documentos y testimonios jurados que apuntaban en una dirección completamente inesperada. Hemos descubierto que el señor Ricardo no actuaba solo, explicó, mirando directamente al juez Thompson. Detrás de sus acciones se encuentra una red de corrupción mucho más extensa, una trama que involucra a varios funcionarios de este mismo juzgado. La sorpresa a la sala alcanzó su punto álgido cuando Lorena reveló la identidad del principal cómplice de Ricardo dentro del juzgado. Las pruebas apuntan directamente al secretario principal del juez Thompson, el señor Alberto Mendoza. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Alberto, un hombre de mediana edad, de semblante discreto y aparentemente leal, que había trabajado junto al juez durante años, era señalado como el cerebro detrás de la manipulación de los casos y la facilitación de los fraudes a cambio de sobornos. Algunos recordaban su actitud servicial y silenciosa, sin sospechar jamás la oscuridad que ocultaba. La traición se había infiltrado en el corazón mismo del sistema judicial, disfrazada de lealtad y eficiencia. La injusticia que doña Elena había sufrido no era un hecho aislado, sino parte de una maquinaria corrupta que se extendía por los pasillos del juzgado. La ambición y la codicia habían corroído la integridad de aquellos que debían velar por la justicia. La verdad, inesperada y amarga, salía a la luz, revelando que la corrupción a menudo se esconde en los lugares más insospechados y que las apariencias pueden ser terriblemente engañosas. El caso de doña Elena se había transformado en la punta de un iceberg de podredumbre judicial, con consecuencias imprevisibles para todos los involucrados.